¿Personas mayores están perdiendo memoria y fuerza? El peligro escondido que pocos saben. ¿Sientes cansancio constante, incluso después de dormir bien? ¿Notas que tu memoria ya no es la misma y que las pequeñas cosas del día a día se están volviendo más difíciles? ¿Será que esto es solo cosa de la edad? ¿O podría ser una señal de alerta de tu cuerpo sobre algo más serio? La deficiencia de vitamina B12 es un problema muy común en la tercera edad, pero pocas personas lo saben. A medida que pasan los años, nuestro organismo tiene más dificultades para absorber esta vitamina, esencial para la energía, la memoria y el buen funcionamiento del sistema nervioso. La falta de ella puede causar síntomas como debilidad, mareos, pérdida de equilibrio, lapsos de memoria e incluso confusión mental. Señales que a menudo se confunden con el envejecimiento, pero que muchas veces tienen una solución simple. Si tienes más de 60 años, usas medicamentos para la diabetes, gastritis o reflujo, sigues una dieta con poca carne, huevos o lácteos, o ya has notado alguno de estos síntomas, este video es para ti. Hoy hablaremos sobre cómo la falta de B12 afecta la salud en la tercera edad, quiénes corren más riesgos y, lo más importante, cómo prevenir y tratar este problema. Quédate conmigo hasta el final porque esta información puede hacer toda la diferencia en tu salud y calidad de vida. 1. La importancia de la vitamina B12 en el envejecimiento. La vitamina B12 es esencial para mantener la energía, proteger la memoria y fortalecer el sistema nervioso, algo fundamental en la tercera edad. Con el paso de los años, nuestro cuerpo experimenta cambios naturales que pueden comprometer la absorción de esta vitamina, lo que lleva a síntomas como debilidad muscular, cansancio extremo, mareos y confusión mental. A menudo, estas señales se atribuyen al envejecimiento, cuando en realidad pueden ser una señal de deficiencia de B12. Otro papel esencial de la vitamina B12 en el envejecimiento es su importancia en la prevención de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Los estudios muestran que los bajos niveles de esta vitamina pueden acelerar la pérdida de memoria y la dificultad para concentrarse, problemas que muchos ancianos enfrentan sin saber que podrían haberse prevenido. Además, la B12 participa en la producción de glóbulos rojos, ayudando a evitar la anemia, una condición común entre las personas mayores de 60 años que puede causar fatiga e incluso aumentar el riesgo de caídas. Sin los niveles adecuados de B12, el cuerpo pierde fuerza, los huesos se vuelven más frágiles e incluso el corazón puede verse afectado. El gran problema es que esta deficiencia puede tardar años en ser detectada, ya que los síntomas aparecen de forma lenta y progresiva. Pero, ¿quiénes están más vulnerables a este problema? En el próximo apartado, hablaremos sobre los principales grupos de riesgo y los factores que aumentan la probabilidad de desarrollar deficiencia de B12 en la tercera edad. 2. ¿Quiénes tienen más riesgo de tener deficiencia de B12 en la tercera edad? La deficiencia de vitamina B12 es un problema común en la tercera edad. Y esto sucede porque con el tiempo, nuestro organismo pierde la capacidad de absorber la B12 de los alimentos de manera eficiente. Incluso si la persona tiene una alimentación equilibrada, el cuerpo puede no ser capaz de extraer la cantidad necesaria de esta vitamina, lo que aumenta el riesgo de debilidad, lapsos de memoria e incluso problemas neurológicos. Uno de los principales factores de riesgo es el uso prolongado de medicamentos, principalmente aquellos indicados para la gastritis, el reflujo y la diabetes. Medicamentos como el omeprazol, pantoprazol y metformina dificultan la absorción de la B12 en el estómago, dejando a muchas personas en riesgo sin ni siquiera darse cuenta. Si utilizas estos medicamentos desde hace mucho tiempo, vale la pena hablar con un médico para verificar tus niveles de esta vitamina. Otro grupo de riesgo son los ancianos que han pasado por cirugías en el estómago o el intestino, como la bariátrica, o que siguen una dieta con poca carne, huevos y lácteos. Como la B12 se encuentra principalmente en alimentos de origen animal, quienes consumen poca proteína o son vegetarianos deben estar aún más atentos. Ahora que ya entendemos quiénes tienen más probabilidades de desarrollar esta deficiencia, hablaremos sobre los síntomas que indican que algo no está bien con tus niveles de B12. 3.
Síntomas más comunes de la falta de B12 en la tercera edad. Muchos de los síntomas de la deficiencia de vitamina B12 pueden confundirse fácilmente con señales normales del envejecimiento. Sin embargo, ignorarlos puede traer consecuencias graves para la energía, la memoria y la movilidad. Uno de los primeros signos es la fatiga constante. Incluso cuando la persona duerme bien, si sientes que estás siempre cansado y sin energía para actividades simples, podría ser una señal de que tu cuerpo tiene niveles bajos de esta vitamina esencial. Otro síntoma preocupante es la pérdida de memoria y la confusión mental. Muchas personas comienzan a olvidar compromisos, nombres o incluso sienten dificultades para razonar con claridad. En algunos casos, la deficiencia de B12 puede confundirse con demencia o Alzheimer, llevando a diagnósticos erróneos. Si tú o alguien cercano ha notado fallos en la concentración y lapsos frecuentes de memoria, es importante investigar los niveles de esta vitamina antes de asumir que es un efecto natural de la edad. Además, síntomas físicos como hormigueo y entumecimiento en las manos y pies, debilidad muscular, mareos al levantarse e incluso pérdida de equilibrio son señales claras de que el sistema nervioso puede estar siendo afectado por la falta de B12. Estas sensaciones pueden aumentar el riesgo de caídas y fracturas, algo muy preocupante para los ancianos. Si has experimentado alguno de estos síntomas, es hora de buscar una evaluación médica. En el próximo apartado hablaremos sobre otras señales visibles de la deficiencia de B12, como cambios en la piel y en el sistema digestivo. 4. Cambios en la piel y en el sistema digestivo causados por la deficiencia de B12. La falta de vitamina B12 puede causar cambios visibles en la piel y afectar el funcionamiento del sistema digestivo, pero estos síntomas a menudo pasan desapercibidos. Uno de los signos más comunes es la palidez excesiva o un tono amarillento en la piel. Esto ocurre porque la B12 es fundamental para la producción de glóbulos rojos y su deficiencia puede llevar a la anemia megaloblástica, que causa palidez y debilidad. Algunas personas también desarrollan ictericia, que deja la piel y los ojos amarillentos debido a la acumulación de bilirrubina en la sangre. Otro problema frecuente en los ancianos con bajos niveles de B12 son los cambios en la boca y en la lengua. La lengua puede volverse roja, inflamada y sensible, dificultando la alimentación y el habla. Además, algunas personas reportan un sabor metálico en la boca o pérdida del gusto, lo que puede reducir el apetito y afectar la nutrición. Úlceras en la boca y sensación de ardor en la lengua también son señales de alerta que no deben ser ignoradas. Los problemas digestivos también son comunes. La deficiencia de B12 puede causar cólicos, hinchazón abdominal, diarrea o estreñimiento, síntomas que a menudo se confunden con el síndrome del intestino irritable o con otras enfermedades gastrointestinales. Si has notado cambios en tu sistema digestivo sin una causa aparente, vale la pena investigar los niveles de esta vitamina. Ahora que hemos hablado de las señales físicas de la deficiencia, en el próximo apartado abordaremos un aspecto aún más preocupante: cómo la falta de B12 puede afectar el estado de ánimo y la salud mental de los ancianos. 5. Cómo la falta de vitamina B12 afecta el estado de ánimo y la salud mental en la tercera edad. La deficiencia de vitamina B12 no solo afecta el cuerpo físico, sino también la mente y las emociones. Muchas personas de la tercera edad sufren de tristeza, desánimo, ansiedad e incluso depresión, sin saber que esto podría estar relacionado con la falta de esta vitamina esencial. La B12 juega un papel crucial en la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, sustancias responsables de nuestro bienestar emocional. Sin ellas, la persona puede sentirse sin energía, sin ganas de socializar e incluso perder el interés por actividades que antes eran placenteras. Otro problema común es la irritabilidad y los cambios de humor. ¿Alguna vez has sentido que estás más impaciente o sensible sin motivo aparente? Muchas veces esto no tiene relación con los acontecimientos del día a día, sino con un desequilibrio químico en el cerebro causado por la falta de B12. Este síntoma puede confundirse con el estrés del envejecimiento, pero la verdad es que muchos ancianos vuelven a sentirse más dispuestos y de buen humor tan pronto como corrigen esta deficiencia.
Además, la falta de B12 puede agravar los síntomas de ansiedad. Sensación de angustia, palpitaciones y miedo excesivo pueden surgir o empeorar, dejando al anciano aún más vulnerable emocionalmente. Si tú o alguien cercano ha notado cambios en el estado de ánimo, tristeza persistente o episodios de confusión mental, es fundamental investigar los niveles de esta vitamina antes de buscar tratamientos más invasivos. En el próximo apartado hablaremos sobre cómo se realiza el diagnóstico de la deficiencia de B12 y qué exámenes pueden detectar este problema. 6. ¿Cómo diagnosticar la deficiencia de B12 en la tercera edad? Muchas personas pasan años sufriendo con los síntomas de la deficiencia de vitamina B12, sin siquiera imaginar que este podría ser el problema. Como los signos a menudo se confunden con el envejecimiento natural, un diagnóstico correcto es fundamental para evitar complicaciones más graves, como problemas neurológicos y pérdida de movilidad. La mejor manera de saber si tus niveles de B12 son adecuados es a través de análisis de sangre que deben ser solicitados por un médico. El examen más común es la dosificación sérica de vitamina B12, que mide la cantidad de la sustancia circulando en la sangre. Sin embargo, para los ancianos, este examen puede no ser suficiente, ya que algunas personas presentan síntomas incluso con niveles aparentemente normales. Por ello, en casos de sospecha, pueden ser necesarios exámenes complementarios como homocisteína y ácido metilmalónico para identificar la deficiencia de manera más precisa. Si sientes cansancio extremo, mareos, fallos de memoria o cambios en el estado de ánimo, pídele a tu médico que incluya estos exámenes en su evaluación. Además de los exámenes de laboratorio, un buen profesional de la salud debe tener en cuenta los síntomas clínicos y el historial del paciente. Si tienes más de 60 años, tomas medicamentos para la diabetes, gastritis o reflujo, o ya has pasado por una cirugía en el estómago o intestino, tu riesgo de deficiencia es aún mayor. Ahora que sabemos cómo diagnosticar la deficiencia de B12, en el próximo apartado hablaremos sobre las mejores formas de tratamiento para garantizar que tu organismo tenga esta vitamina esencial en niveles adecuados. 7. Tratamientos para la deficiencia de vitamina B12 en la tercera edad. Una vez confirmada la deficiencia de vitamina B12, el siguiente paso es corregir el problema y garantizar que el cuerpo vuelva a funcionar con energía y equilibrio. Para los ancianos, el tratamiento puede variar según la causa de la deficiencia y la capacidad de absorción de la vitamina por el organismo. En casos leves, ajustar la alimentación puede ser suficiente, mientras que en situaciones más graves puede ser necesaria la suplementación oral o inyectable. Para aquellos que aún pueden absorber bien la B12, incluir alimentos ricos en esta vitamina en la dieta puede ser un camino eficaz. Carnes, huevos, pescados y lácteos son las principales fuentes naturales, pero para los ancianos que consumen poca proteína animal, la suplementación puede ser esencial. Los suplementos pueden encontrarse en forma de cápsulas, tabletas masticables o gotas sublinguales y deben tomarse según la orientación médica para garantizar que los niveles vuelvan a la normalidad. En casos de absorción comprometida, algo común entre los ancianos que toman medicamentos para la gastritis y reflujo o que han pasado por cirugías en el estómago o intestino, el médico puede recomendar inyecciones de B12. Este método asegura que la vitamina sea absorbida directamente por el organismo sin depender del sistema digestivo. Lo importante es no ignorar el tratamiento, ya que la deficiencia de B12, si no se corrige, puede llevar a problemas graves como dificultad para moverse, declive cognitivo e incluso neuropatía. Ahora que hemos hablado sobre los tratamientos, en el próximo apartado hablaremos sobre la importancia del seguimiento médico para garantizar que la deficiencia no vuelva a ocurrir. 8. La importancia del seguimiento médico en la tercera edad. Corregir la deficiencia de vitamina B12 es solo parte del proceso.
Para garantizar que los niveles de esta vitamina se mantengan adecuados y que la salud continúe protegida, es esencial realizar un seguimiento médico regular. Muchos ancianos corrigen la deficiencia de forma temporal, pero terminan volviendo a tener el problema porque no monitorean sus niveles o no ajustan su alimentación y suplementación de manera continua. Los análisis de sangre deben realizarse periódicamente según la recomendación del médico para evitar que la deficiencia vuelva a surgir sin que la persona se dé cuenta. Además, los profesionales de la salud pueden identificar otros factores que afectan la absorción de la B12, como el uso continuo de medicamentos para la gastritis y diabetes. En algunos casos, puede ser necesario ajustar el tratamiento o incluir suplementos de larga duración para garantizar que la vitamina sea absorbida de manera eficaz por el organismo. El envejecimiento trae desafíos naturales, pero la pérdida de energía, debilidad muscular y dificultades cognitivas no tienen por qué ser una parte inevitable de esta etapa de la vida. Con el seguimiento adecuado, es posible mantener la vitalidad, la memoria y la independencia por mucho más tiempo. Ahora que hemos hablado sobre prevención y tratamiento, en el próximo y último apartado haremos un resumen de lo aprendido y daremos algunos consejos para asegurarnos de que la B12 esté siempre en niveles adecuados. 9. ¿Cómo prevenir la deficiencia de vitamina B12 en la tercera edad? Prevenir la deficiencia de vitamina B12 es esencial para mantener la salud, la energía y la claridad mental en la tercera edad. Como vimos, el cuerpo experimenta cambios con el envejecimiento que dificultan la absorción de esta vitamina, haciendo aún más importante adoptar hábitos que ayuden a mantener niveles adecuados. La alimentación y el seguimiento médico regular son las principales formas de prevención. Para garantizar una ingesta suficiente de B12, es fundamental mantener una dieta equilibrada, rica en carnes magras, pescados, huevos y lácteos. Si sigues una alimentación más restrictiva o notas que no puedes consumir estos alimentos regularmente, el uso de suplementos orales o inyectables puede ser necesario. Lo ideal es siempre buscar orientación profesional para definir la mejor estrategia para tu organismo. Además, los exámenes de rutina son imprescindibles. Los ancianos deben comprobar sus niveles de B12 regularmente, especialmente aquellos que usan medicamentos de forma prolongada para gastritis, reflujo o diabetes. Cuanto antes se detecte la deficiencia, más rápido y fácil será el tratamiento, evitando complicaciones como pérdida de memoria, debilidad muscular y problemas neurológicos. Ahora que ya sabes todo sobre la importancia de la B12 en la tercera edad, vamos a la conclusión, con un resumen final y una invitación para que actúes hoy mismo en favor de tu salud. La vitamina B12 desempeña un papel fundamental en la energía, memoria, equilibrio y salud del sistema nervioso, especialmente en la tercera edad. Como vimos, su deficiencia puede confundirse con los efectos naturales del envejecimiento. Pero la buena noticia es que este problema puede prevenirse y tratarse con facilidad. Si has experimentado cansancio extremo, lapsos de memoria, mareos o debilidad muscular, no ignores estos síntomas. Tu cuerpo puede estar pidiendo más B12. El primer paso para cuidar de tu salud es hacerte análisis regulares y hablar con tu médico sobre los niveles de esta vitamina. Ajustar la alimentación, incluir los alimentos adecuados y, si es necesario, tomar la suplementación correspondiente puede transformar tu calidad de vida. Pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia para garantizar que sigas activo, lúcido e independiente por muchos años. La salud no es suerte, es prevención. Ahora quiero saber de ti. ¿Has tenido o conoces a alguien que haya sufrido de deficiencia de B12? ¿Cuáles fueron los síntomas? Deja tu comentario aquí abajo. Y si este contenido te ha sido útil, compártelo con amigos y familiares, porque esta información puede ayudar a muchas personas. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir recibiendo consejos valiosos para un envejecimiento saludable. Nos vemos en el próximo video.